Hola, mi nombre es Gabriela Pérez, soy estudiante del profesor de Enseñanza Media en Comunicación y Lenguaje en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Occidente. Hoy quiero compartirles una reflexión profunda sobre la relación entre ética, comunicación y educación, inspirada en una historia real que ocurrió recientemente en Huehuetenango, la muerte del niño Domingo Manuel Tomás en el caserío Suntelaj, San Miguel Acatán. Esta reflexión se basa en el pensamiento del filósofo Leonardo Boff, quien nos habla del ethos o carácter moral que debe guiar nuestras decisiones cotidianas, especialmente en el ámbito educativo. Vamos a iniciar hablando de quién es Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo, filósofo brasileño, defensor de los derechos humanos, del medio ambiente y de los pueblos marginados. En su libro Moral y Ética, la búsqueda de los fundamentos, propone una ética del cuidado, centrada en el respeto, la compasión y la responsabilidad con los demás. Boff afirma que el ethos se forma en la práctica cotidiana, cuando cuidamos al otro, cuando escuchamos y cuando valoramos la vida en todas sus formas. Antes de entrar al tema, vamos a iniciar hablando un poco acerca del libro de Leonardo Boff. En el capítulo 1 habla sobre la ética, la enfermedad y sus remedios. En este capítulo, Boff nos plantea que el mundo atraviesa una crisis ética profunda, causada por el modelo dominante de consumo, competencia y destrucción de la naturaleza. Esta crisis afecta tanto la convivencia entre los seres humanos como el equilibrio con la biosfera. Las ideas principales que plantea Boff son que la humanidad se enfrenta a una elección urgente: continuar por el camino de la destrucción o adoptar un modelo de cuidado y sostenibilidad. El segundo es actuar paradigmas de conquista, que explota recursos, somete pueblos y daña la naturaleza, ha generado graves consecuencias sociales y ecológicas. Boff también propone cambiar a un paradigma de cuidado basado en el respeto, la cooperación y la vida compartida. La ética debe ser vista como una medicina espiritual y social que sane la desconexión entre el ser humano, su entorno y su dimensión trascendente. En el capítulo 2, Genealogía de la ética, este capítulo nos explica dónde nace la ética y por qué surge en todas las culturas. Boff propone que existen tres grandes fuentes de la ética: la razón, el afecto y la religión. La razón ayuda a reflexionar sobre lo justo y lo injusto. El afecto permite desarrollar empatía, solidaridad y compasión hacia los demás. La religión nos inspira con comportamientos éticos a través de creencias y valores espirituales. También nos habla sobre el ethos, que se refiere al carácter moral de una persona o comunidad. Este ethos se forma en la práctica, cuando cuidamos, cuando respetamos, cuando actuamos con responsabilidad. También hace una definición en la que plantea la moral humana, el lugar que habitamos, compartimos y cuidamos, y que es una experiencia ética esencial. En el capítulo 3, Virtudes cardinales de una ética planetaria, Boff propone una ética global para enfrentar los desafíos actuales, que afectan no solo a la persona, sino a toda la comunidad de vida. Las tres virtudes centrales es el bien común. No debemos buscar el beneficio solo para unos pocos, sino para todos los seres humanos y el planeta. Esto incluye el acceso al agua, a la educación, a la salud y a los bienes naturales. La segunda virtud es la autolimitación. Aprender a poner límites al consumo, a la explotación de recursos y a los excesos. Es una virtud ecológica que nos enseña a vivir con lo necesario y no con lo superfluo. Y el número 3, la justa medida. Es el equilibrio entre nuestras necesidades personales y el respeto por lo demás y el entorno. No se trata de renunciar, sino de compartir y ser responsable. Esta ética planetaria propone una nueva forma de civilización donde todas las decisiones personales, políticas o económicas se tomen con base en su impacto ético y ecológico. Por último, en el capítulo 4, Guerra y Paz,
En este capítulo, Bob analiza las grandes amenazas del mundo actual: la violencia estructural, el terrorismo, el imperialismo económico y la destrucción ambiental. Sus ideas se basan en que la guerra no es solo un conflicto armado, también es la violencia de derechos, la exclusión social y el daño a la naturaleza. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino una presencia activa de justicia, equidad y respeto mutuo. Bob introduce el concepto del efecto mariposa, pequeñas acciones éticas que pueden producir grandes transformaciones sociales y ambientales. Propone también una ética del cuidado y la esperanza, que enfrenta la lógica de la violencia con educación, conciencia, ética y amor a la vida. Ya enfocándonos en el tema, vamos a ver qué nos dice el etos sobre nuestra forma de comunicarnos. En el campo de la comunicación y el lenguaje, el etos se refleja en cómo usamos las palabras, cómo damos indicaciones, cómo corregimos y cómo establecemos relaciones humanas con nuestros estudiantes y con los demás. Una comunicación ética no excluye, no humilla, acompaña y comprende. El etos del educador debe basarse en el cuidado, especialmente con la niñez más vulnerable. Leonardo Boff nos recuerda que el lenguaje tiene poder para dignificar o herir. El docente debe ser ejemplo de comunicación empática y justa. Y la vida es sagrada, y toda la palabra debe ser usada para protegerla y no para juzgarla. Tomando en cuenta la perspectiva de Boff, vamos a hablar sobre una historia real, un caso que pasó en Guatemala, en Huehuetenango. Y es el caso de Domingo Manuel Tomás, un niño de 9 años, quien murió trágicamente el martes pasado. Había olvidado su cuaderno en casa y su maestro, presuntamente, no le permitió entrar a clases sin él. Domingo regresó solo a su vivienda. Al llegar encontró la puerta cerrada, con candado. Sus padres ya habían salido a trabajar. El niño intentó entrar por el techo para recuperar el cuaderno. Trató de pasar por una abertura entre las vigas y la lámina, pero resbaló. Su cabeza quedó atrapada y perdió la vida en el intento de cumplir con lo que supuestamente se le exigía. También podemos ver que para muchos niños como Domingo, olvidar un cuaderno no es simplemente un descuido, es una consecuencia directa de su realidad. En comunidades como Suntijal, muchos estudiantes caminan largas distancias para llegar a las escuelas, mientras sus padres deben salir temprano a trabajar. El cuidado de los útiles escolares muchas veces recae en los mismos niños, quienes a tan corta edad enfrentan responsabilidades que no siempre pueden manejar. Además, el estrés, el cansancio y la falta de acompañamiento adulto aumentan las posibilidades de que olviden algo en casa. Una exigencia aparentemente menor, traer un cuaderno, se convierte en una sentencia. El lenguaje de autoridad sin comprensión del contexto puede volverse cruel. La educación que no considera la realidad del estudiante pierde su sentido ético y humano. Una reflexión ética desde el punto de vista de Leonardo Boff. Esta tragedia puede analizarse desde tres dimensiones del etos. Desde el etos, el afecto. ¿Qué lugar tiene el cariño en nuestras palabras? La rigidez sin ternura rompe el vínculo entre los estudiantes y las familias. El etos afectivo nos exige comunicar desde el cuidado, no desde la amenaza. Desde el etos de la razón. ¿Es razonable impedir el ingreso a un alumno por la falta de un cuaderno? ¿Dónde está la proporcionalidad entre la falta y la sanción? La razón ética no castiga lo que puede resolverse con comprensión. Desde la espiritualidad, toda vida es sagrada. En contextos como los de San Miguel Acatán, la pobreza y el abandono institucional no pueden ser ignorados. El etos comunitario implica ponernos en los zapatos del otro antes de hablar o decidir. Domingo no murió por accidente, murió por una cadena de decisiones sin cuidado, por palabras que excluyeron en lugar de acoger. Desde comunicación y lenguaje debemos construir un nuevo etos, donde el lenguaje sea puente, no barrera, donde el error sea oportunidad y no condena.
Como nos recuerda Bob, toda ética comienza con un acto de cuidado. Cuidar es proteger, es incluir, es respetar la vida del otro como si fuera la nuestra. Hoy la escuela, la comunidad y la familia le falló a Domingo, que nunca más una palabra que debió cuidar termine hiriendo. Muchas gracias por escuchar.